Este vídeo va a intentar responder una de las preguntas que me hacen más a menudo. Y la pregunta es, ¿pero se cree sus propias mentiras? Cuando estáis rodeados de personas que mienten constantemente y que os hacen dudar a vosotros de vuestra propia cordura. Bien, voy a tratarlo tanto en política como en la vida personal. Y voy a daros las respuestas de por qué sí que hay personas que se creen sus propias mentiras y cómo esto lo explica la neurociencia y la psicología. Pero antes de empezar, os quiero decir dos cosas. Os voy a enseñar un vídeo de Pedro Sánchez, voy a hablar del vídeo de Pedro Sánchez, a partir de ahí voy a ir a más. Pero os recuerdo que este canal no se monetiza de momento hasta que no lleguemos a 100.000 seguidores, que eso será vete a saber cuándo, y que si lo quieres ayudar a que se sostenga, te dejo aquí un Bizum. Si el Bizum no funciona, porque a veces dice ya no acepta más dinero el cabrón del Bizum, os paso un enlace en Buy Me a Coffee. También recordaros que tengo un libro que este canal en principio se inició para promocionar ese libro. Ese libro se llama La escritura que cura y ahora mismo solo se puede encontrar en la web de la editorial, que también os dejo un enlace, pero en la caja de descripción del vídeo hay links para todo. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, empezamos con un vídeo de nuestro presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Sobre los informes de la UCO y tal. Bueno, ¿qué quiere que le diga? O sea, horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Para explicar el vídeo que acabáis de ver, estoy mirando a ver si se me ve, vale, para explicar el vídeo que acabáis de ver tenéis que tener en cuenta una cosa importante. ¿Qué es lo que él está contando? Bueno, para los que no seáis españoles es importante que lo expliquemos. Nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid tiene un novio. Antes de conocerla, muchos años antes de conocerla, el novio aparente y presuntamente, que no lo sabemos, había defraudado a Hacienda. Su abogado y el otro abogado están hablando entre abogados y están llegando a un acuerdo. Hacienda te suele ofrecer que si tú reconoces lo que has hecho, te bajan la multa. Esto es, yo creo que es inconstitucional, porque mucha gente por no pasar todo el proceso se autoinculpa de cosas que no ha hecho. Esto te lo digo porque yo me negué a autoinculparme y pleiteé y me arriesgué. Pero conozco a gente que lo ha hecho porque estaba ya harta y porque son años de pleito y etcétera, etcétera. Y yo gané Hacienda, ¿eh? O sea, yo no lo gané un equipo de abogados. Pero hay otra gente que ni siquiera tiene el dinero para pagar el equipo de abogados. Bueno, diciendo esto, los dos abogados hablan y entonces sucede una cosa gravísima, que es que los abogados filtran esto. En principio, las conversaciones entre abogados nunca se pueden filtrar porque esto violaría tu legítimo derecho a la defensa. Pero que se filtran al gobierno, vale. Esto se lo filtran al fiscal general del Estado, que depende directamente del gobierno, y aparentemente él se lo filtra a la prensa, o eso es lo que parece. Se lo filtra a la prensa como un ataque contra la presidenta. Esto es salseo total, ¿no? Y entonces, cuando esto se empieza a saber por un montón de detalles, entre otras cosas, porque a la persona que se lo han filtrado, que se llama Juan Lobato, empieza a darse cuenta del marrón en el que se va a meter y se da cuenta de que le pueden inhabilitar como técnico de Hacienda que es, vamos a explicarnos, este señor es técnico de Hacienda, este señor está en un partido político con una excedencia de técnico de Hacienda, pero se supone que querría volver a ser técnico de Hacienda y llevarse una jubilación sustanciosísima. Y si le pillan a él pierde todo. Entonces él habla. Bueno, pues de repente, cuando van a coger el móvil del fiscal general del Estado, él ha borrado los mensajes, el WhatsApp, el Telegram, todo. Entonces dicen, bueno, es que esto es
porque, a ver, porque existe un protocolo que dice que hay que borrar los mensajes por razón de seguridad. Entonces salen los fiscales de España diciendo, pues enséñanos ese protocolo que no lo hemos visto. Bueno, le han pillado con el carrito del helado. Porque, uno, existe un programa que puede, da igual cómo hayas borrado, los israelíes se lo saben todo, y hay un programa israelí que se llama Celebrite, que puedes recuperar los mensajes, pero mucho más simple, porque hay mensajes de este señor en otros terminales. Entonces no puede ser que en este teléfono aparezca todo borrado, ¿sabes? Pero en teléfonos de otras personas aparezcan mensajes, es decir, él ha borrado todos sus mensajes, él finalmente reconoce que ha borrado todos sus mensajes y se inventa la milonga de es que existe un protocolo de seguridad. Los fiscales no salen en tromba como un solo hombre a decir que no existe ningún protocolo de seguridad y finalmente lo que sucede es que sale el presidente del gobierno de España a decir lo que acabáis de ver. A mí lo que me ha llamado la atención es que, como sabéis, yo muchas veces analizo gestos y en algunos casos te das clarísimamente cuenta de que mienten. Por ejemplo, si visteis a Koldo García, que es uno de estos de la trama, hablando con Risto Mejide, en un momento que hizo así, hizo así sin darse cuenta. Bueno, pues en ese momento estaba mintiendo y se estaba protegiendo, porque le estaban haciendo una pregunta que no podía contestar, ¿vale? A mí, una de las preguntas que me hacen más a menudo en consulta, y volveré a tener consulta, tranquilos todos, volveré a tener consulta y volveré a trabajar haciendo terapia de escritura expresiva, cuando acabe el máster, pues una de las preguntas que me hacían constantemente era, ¿pero se cree sus mentiras? Y os voy a poner ejemplos. Chica a la que le avisan de que su novio está en un bar y que se está morreando con otra chica. Chica que no se lo cree, el bar tiene unas escaleras, ella baja por las escaleras y nada más bajar, lo primero que ve es una especie de sofá. O sea, el bar es así y luego así. Tú bajas por las escaleras y por aquí vas a la barra y aquí hay un sofá. Pues está en el sofá morreando con la chica. Ella se lleva tal shock que en lugar de ir y montar el pollo, porque además los dos son conocidos en la zona y no quiere montarlo, se vuelve a casa. Cuando él llega, o sea, al día siguiente, ella le dice, ¿ayer dónde estuviste? Y él le cuenta una milonga de estuve con mi amigo Pepe, con mi amigo Blas y con mi amigo. Y ella le dice, pero no estabas con una chica en el honky tonk dándote besos. ¿Pero qué dices? Tú estás loca. Bueno, él empezó a negar a la mayor, hasta que ella dudó de si con sus propios ojos había visto eso, porque él le decía, tú viste a otras personas y estabas tan obsesionado que te la creías. Bueno, tiempo después ya hubo gente que ya le dijo a ella, no, mira, era él, ¿no? Pero le llegó a hacerla dudar. Pero es mucho más bestia cuando son los siguientes casos que me han venido más de una vez. Dudo al hablar porque son duros, ¿eh? Por ejemplo, chicas cuyo padre o cuyo tío han abusado de ellas y cuando se atreven a contarle a alguien de la familia les empieza a decir que es mentira, que es imposible, que es imposible, que es imposible, que no, 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 y que ella se está volviendo loca o se lo ha imaginado. En dos casos, chicas cuyos padres eran maltratadores y han visto no una, sino dos, sino tres veces, sino muchas veces, cómo su padre pegaba a su madre. Pues su madre le dice que eso es mentira, que ella se lo inventa. En uno de los casos es más fuerte porque son dos hermanas y las dos lo han visto y la madre sigue diciendo que su padre era un gran hombre y que ellas están alucinando. Estoy segura de que vosotros y vosotras habéis vivido esto alguna vez y tenéis infinidad de casos que me podríais contar de... Y si queréis, dejadlos en comentarios, que me gustará leerlos, porque es interesante. Bueno, pues que tenéis infinidad de casos que podréis contar de alguien que niega a la mayor algo que es obvio, bien sea por infidelidad, o sea, ha sido infiel a su pareja y cuando ya están todas las pruebas, o sea, lo ha visto medio mundo, hay WhatsApps, da igual, lo niega hasta el final. O desgraciadamente los que tenéis que tratar con gente que es alcohólica o consume drogas, ya sabéis que esto sucede. Y en otros casos, pues por dinero, no, te presté dinero, no te lo presté, o te dejé mi bufanda blanca y nunca me la devolviste, o te dejé mi libro, o lo que fuera,
y que te llegan a hacer dudar a ti. Esto es muy dramático en casos de infidelidades porque la persona que está siendo corneada quiere creer la verdad, entonces se le lleva a dudar muchísimo de sí mismo o de sí misma, o en casos de abusos sexuales en la infancia. Uno de los casos más llamativos probablemente es el caso de Woody Allen. Woody Allen supuestamente, nunca lo sabremos, no se probó, abusó de su hija adoptiva. Entonces, cuando la hija es mayor, lo cuenta, pero sale su hermano, eran 7 niños en esa casa, y dice, ella miente porque todo su testimonio se basa en que ella, mientras Woody abusaba de ella estaba mirando un trenecito. Y el hermano dice, ese tren no estaba allí. La cuestión es que no hay fotos de ese ático, con lo cual nadie puede saber la verdad. Pero os voy a decir por qué se descalificó este testimonio. Se descalificó porque se llevó, Mia Farrow, la madre de esta niña, presentó a para contar esto, presentó una grabación en la que le preguntaba a la niña. Entonces, luego hablaré más adelante de Elizabeth Loftus, pero Elizabeth Loftus, que es una neurocientífica muy famosa y psicóloga, demostró que tú puedes manipular a un niño para que diga lo que quiera, o a un adulto en juzgado. De hecho, ahora los testimonios en juzgado no son tan valiosos como hace quizá 2 décadas, precisamente porque Elizabeth Loftus demostró cómo se podían manipular. Entonces, desde el momento en que Mia Farrow, la prueba que entregaba al principio, era ella hablando con la niña y guiándola de alguna manera, esto anuló todo posible testimonio posterior de la niña, porque ya parecía que su madre le había inducido. No sabremos nunca si es verdad, cada cual tendrá su opinión. De verdad, todos tendemos a tener una opinión, pero de ese caso nunca lo sabremos. Pero lo que yo digo es que cuando yo recibo a gente que sabe que ha sido abusada sexualmente y lo sabe, porque voy a poneros un ejemplo. Uno de los casos que yo recibí era una señora que cuando era pequeña había sido abusada por su hermano. Durante años no se atrevía a decirlo a nadie porque cualquier intento de hablar con sus hermanos o su familia y sugerir que había pasado esto, recibía un estás loca, estás loca, estás loca, eres mala persona, te inventas esto. Entonces, años después, su hermano tuvo una hija y abusó también de ella. Y ahora viene lo fuerte. Cuando ya eran 2 personas que lo estaban diciendo, la hermana y la hija, toda la familia se puso a favor del hermano y pensaba que la hermana y la hija habían conspirado o que la hermana había manipulado a su sobrina. Un momento que, como la historia es fuerte, vale, voy a respirar. Quiero decir que cuando los casos son de gente que ha sido maltratada, manipulada, abusada sexualmente y su propia familia le convence que es que no, es muy dramático. Cuando los casos son de alguien cuyo pareja le ha mentido, le ha robado, le ha mentido, le ha sido infiel, es muy duro porque es alguien a quien amas. Cuando se trata de gente que vive con drogadictos o alcohólicos, es muy duro hasta que se dan cuenta de que es la adicción, pero hasta que te das cuenta que alguien es adicto o alcohólico, hay mucho tiempo en el que no te das cuenta. Y luego otros casos son los bipolares. Vamos a explicar que la bipolaridad tiene muchísimas manifestaciones diferentes y que no se parece en nada a lo que comúnmente se entiende por bipolaridad. No, una persona que está hoy aquí y hoy aquí es alguien con labilidad emocional. Ya está. La bipolaridad es una enfermedad muchísimo más compleja, es una condición, de hecho, porque es una condición, es un tipo de neurodivergencia y es para siempre, ¿vale? Y es una condición con la que una vez identificada y tratada la gente puede vivir tranquilamente siempre que se tome la medicación, hay que dejarlo clarísimo, y que tenga un terapeuta, ¿vale? Pues en la bipolaridad tipo 1 es muy difícil de identificar, sobre todo para los que rodean al paciente, porque es alguien que normalmente se entiende como alguien muy excéntrico y ya está. Porque él está en fase maníaca y meseta, fase maníaca y meseta. En sus fases maníacas es alguien que es el rey de la fiesta o la reina, que sale muchísimo, que es súper carismático, que es mega creativo, que es fantástico porque tiene la dopamina hasta arriba.
En esas fases puede invitar a todo el bar, hacer un vídeo, hacer una película, hacer una sinfonía, ser increíblemente creativo, carismático, porque es como si estuviera en anfetaminas a lo bestia, ¿vale? Y muchísimos artistas y creadores son bipolares porque precisamente ese extra de dopamina les permite hacer maravillas. O también gente muy buena en negocios que puede estar 12 horas sin dormir comprando bitcoins, yo qué sé. Lo que sucede es que muchas veces olvidan en la fase de meseta lo que pasó. Es decir, que te han podido prometer el oro y el moro y que te van a hacer la emperatriz de lavapiés y luego lo olvidan. Entonces, gente que hemos convivido con bipolares, que el caso que yo recuerdo era alguien que, bueno, hubo un problema de dinero y yo el dinero se lo había dado y estaba en WhatsApps. Y cuando le enseñabas los WhatsApps, él seguía y seguía diciendo que yo le debía dinero, o sea, unas cosas muy locas. Bueno, pues este hombre, por más que yo intentaba convencer a su familia de está mal, tiene que tomar pastillas, por más que yo intentaba convencer a sus amistades, no me querían creer. ¿Por qué? Porque primero, la gente no tiene ni idea de lo que es la bipolaridad y segundo, hay un estigma tan grande que no lo querían reconocer. Otro momento en el que la gente no se da cuenta de que una persona no les está mintiendo, sino que realmente no se entera, es con las demencias. De nuevo, la gente tiene una idea de lo que es demencia que no se ajusta a la realidad. Las demencias tienen un principio insidioso, que quiere decir que es muy sutil, que va progresivamente avanzando, pero que está siempre ahí. No, 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 eso es un principio insidioso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mira, por ejemplo, mi madre, que tenía demencia, si tú no la conocías muy bien, si simplemente alguien llamaba por teléfono y hablaba con ella, se cabreaba conmigo porque me decía, está perfectamente, he hablado con ella durante muchísimo rato. Sí, claro, porque tú no notabas los delirios que te estaba diciendo. Porque igual te decía que había salido conmigo al teatro y ya no podía salir, pero te lo contaba con tanta tranquilidad que tú te lo creías. Hace muy poco un amigo mío me dice, oye, que no me has invitado a tu fiesta. Y yo, ¿qué fiesta? ¿Que vas a hacer una fiesta y no me has invitado? Yo, me estás contando. Bueno, estaba hablando con un amigo nuestro común que tiene un inicio de demencia precoz. Y este amigo se había creado en la cabeza que yo iba a hacer una fiesta. Bueno, el tercer amigo no se creía que el segundo tenía demencia. Pensaba que yo me estaba inventando a su vez lo de la demencia. Esto que veis es un micrófono que tengo y que me he puesto aquí. Me lo voy a poner en un sitio mejor para que me digáis. Bueno, pues pensaba que yo me estaba inventando lo de la demencia para exculparme. Porque realmente, si tú no sabes que el segundo tiene demencia precoz, es que ni se te ocurre. Pero los que le conocemos muy bien ya empezamos a notar que de repente eso cruza cosas. Vete tú a saber por qué ha pensado que yo voy a dar una fiesta. Igual la va a dar otra persona, o igual me ha confundido en lo que sea, o porque la di el año pasado, ¿sabes? Entonces a veces es muy difícil. Sin embargo, ¿por qué estamos viendo mentir a Pedro Sánchez? Hay algo que a mí me ha llamado la atención. En los gestos no parece mentir. En los gestos parece que se lo cree. Entonces, ¿es posible que se lo crea? Lo vamos a explicar un momento después, ¿vale? Lo más posible, teóricamente, es que no, él sepa que está mintiendo y él sepa que ha habido un borrado, aunque igual es tan tolai que no lo sabe y se lo ha dicho su fiscal y él se lo cree, vete tú a saber. Pero yo, si habéis leído este libro, que lo voy a buscar, un segundito. Si habéis leído Beatriz y los cuerpos celestes, en la novela hay una chica que se llama Mónica. No voy a dar su nombre real, vamos a seguir llamándola Mónica, pero esta persona me influyó a mí mucho cuando era joven. Esta chica era muy pija, muy pija, muy pija, muy pija, de familia muy buena. Parte de lo que se cuenta en la historia es totalmente real, parte no. Es decir, en la vida real no era hija de una editora de moda ni tenía dos hermanos, esa era otra. Pero sí era una chica muy pija que se enganchó a la heroína y que la heroína en los 80, o sea, la historia está contada en el 97, pero cuenta cosas que realmente pasaron en los 80. La heroína en los 80 era carísima, carísima, carísima. Entonces la persona que se enganchaba tenía que estar viviendo para venderla. Y esta chica tenía que estar viviendo una doble vida de chica pija estupenda y yonki. Se sacó un novio, que es el que sale en la novela, que a su vez pasaba droga para poder consumirla.
Es decir, se lió a un chico solo porque era camello y así podía tener la droga gratis. Pero al final ella acabó vendiendo también. Y mentía todo el rato, no solo por yonki, sino por delincuente. Entonces yo recuerdo una vez que nos pillaron en otra movida, que sin embargo se narra en una diferente, aquí, y que nos pillaron en la calle San Bernardo, en una redada. Entonces llevábamos las drogas en el coche y ella las tiró al suelo y empezó a decirme mientras venía, o sea, estábamos parados, no podíamos salir, el este se acercaba y dijo, tú niega a la mayor. Digo, pero es que nos van a pillar la droga que está aquí abajo, ¿sabes? Si la cogen, no tienes ni idea, no tienes ni idea, no lo has visto jamás, el coche no es nuestro. Es verdad, el coche no era nuestro. No sabemos si el dueño anterior la ha dejado ahí, no tenemos ni idea. Bueno, negó, nos pillaron, es cierto. Y el que iba creo que sí se llamaba Carlos el Topo, pero bueno, eso no me acuerdo. Pero nos pillaron y yo le decía, pero es que yo no puedo mentir así. Bueno, ella era increíble, increíble. O sea, una de las 3.527 razones por las que dejé de verlas, entre otras cosas porque era yonki, camella y peligrosa, era porque yo leí un libro de Gerald Brennan en el que hablando de Dora Carrington, él decía, no sé si habéis visto esta película que se llama Carrington, pues de esta Dora Carrington. Él decía, es que mentía tanto que si te decía que había venido por la acera izquierda tuya, podías pensar que había venido por la acera derecha. Me hizo mucha gracia esa frase porque al final son gente que miente todo el rato porque ya no distingue la realidad de la ficción. Entonces voy a explicarte desde la neurociencia cómo ocurre esto. Recuerda que la gente te puede mentir por muchas razones. Simplemente porque miente. 2, porque sea bipolar y tú no te hayas dado cuenta, que es lo más común, que es que no es algo que se identifique rápido y es algo que la familia y los allegados se niegan a identificar, no quieren ver lo que está pasando. 3, porque sea el inicio de una demencia, que también la familia y los allegados no quieren verlo. Es lo que ha pasado con Biden. Yo estoy segura de que su mujer hasta el último momento no quería reconocerlo, no quería verlo. Entonces estamos diciendo bipolaridad, demencia, porque me mienta sin más. Y ahora por un trastorno narcisista de personalidad, que ahí realmente es que te va a mentir todo el rato, porque no, ahora explicaremos por qué, o porque, bueno, mienta, ¿sabes? Pero ¿qué pasa con las mentiras? Que al final se crea un problema en el que te crees las mentiras. Entonces vamos a explicároslo desde la neurociencia y desde una metáfora que se llaman los almacenes de memoria, de unos señores que se llaman Craig y Lockhart y que son muy famosos, ¿vale? Y que hacen una metáfora del funcionamiento del cerebro con la metáfora del ordenador, que luego la ciencia ha ratificado que más o menos sí, funciona así. Entonces voy a daros un ejemplo de un experimento que ha sido replicado en todo tipo de escenarios. Yo os lo voy a contar en una universidad, pero se ha hecho en high schools, o sea, en institutos de secundaria, en prisiones, en grandes empresas. O sea, se ha hecho siempre el mismo experimento porque los experimentos, cuando el primero sale bien, hay que replicarlos, hay que hacerlos en otros sitios, lo que se llama longitudinal y transversal, es decir, a lo largo del tiempo y en diferentes sitios. Porque igual la primera vez ha salido así por algo, pero la segunda te puede salir de otra manera. Pues no, este experimento se ha repetido muchas veces. Entonces, yo os cuento el de la universidad, pero alguien me dirá, ay, había oído hablar de ese experimento, pero en una cárcel, sí. O había oído hablar de ese experimento, pero en un high school, sí. Vale, ¿cómo es el experimento? Bien. Pongamos que sea en la universidad. Imaginad una clase de estas de universidad grande que tiene 100 alumnos. Pues se les dice, oye, que puedo robar el examen. Se infiltra alguien que les dice, tengo el plan perfecto para robar el examen. ¿Te unes o no te unes? Pues como decíamos, llega uno y dice, tengo el plan perfecto para robar el examen de fin de curso de trastornos neurológicos. Yo qué sé. Hay 100 alumnos. Yo les digo, ¿te unes o no te unes? Entonces, de esos 100, depende de los países, algunos se unen, algunos no. En Estados Unidos la mayoría no se unen, en España todos se unen. Esto es muy interesante, ¿eh? Igual que, no sé si lo conté aquí, en Estados Unidos o en Noruega la percepción ante una infidelidad es de rechazo absoluto y en España es de complicidad incluso. Esto daría para otro vídeo y si os interesa, pedídmelo. Vale, pues entonces
En los comentarios, por favor, si alguna vez os ha pasado esto de alguien que mentía sin parar y que defendía sus propias mentiras hasta la muerte, también contádmelo. Bueno, pues volvemos al principio. Hay un examen que viene, el examen de trastornos neurológicos. Hay 100 alumnos. Aparece una, que soy yo, que dice, tengo el plan perfecto. ¿Quién se une? Si es Estados Unidos, se unen muy pocos, 15. Si es España, se unen 99. Pero bueno, vamos a seguir. Cuando se unen, el plan es el siguiente. Uno, yo sé a qué hora la profesora está en la sala de profesores y voy a hacer una llamada en la que tiene que bajar a recoger algo. Como en ese momento no se queda nadie más, alguien entra en su bolso, coge una llave y tiene que ir a hacer una copia. Por lo tanto, yo la tengo que entretener durante media hora para que podáis ir justo al lado, que hay un sitio de copia de llaves y que yo le tendré avisado a este señor para que en cuanto llegue este haga la copia volvemos, ¿vale? Tenemos que hacerlo en exactamente media hora, así que yo la tengo que tener entretenida abajo con un drama humano durante media hora. Ahí estoy yo entreteniéndola, los que roban la llave, el que le hace la copia, los que la devuelven. Una vez tenemos la copia de la llave de su despacho, tenemos que entrar en la facultad de noche, porque tenemos que entrar en el despacho. Esto es complicadísimo, pero hemos sobornado al bedel, porque la facultad está abierta de noche, no se cierra del todo. Se queda un guardia de seguridad que ha sido convenientemente sobornado. Esto parece Tom Cruise, ¿eh? O sea, cuando van a robar el Pentágono en Misión Imposible 1 de Brian De Palma, alucina. Vale, pues entonces llegamos. Tenemos que regar varios. Abrir la puerta del despacho. Entrar a su ordenador y tener una clave, porque el ordenador tiene clave, pero yo también la sé, por lo que sea. Entonces, entrar, poner la clave 2, meter un pendrive, sacar el examen, irnos, cerrar la puerta, marcharnos y luego irnos a no desde la casa de nadie porque nos pillarían, tenemos que ir hasta un cibercafé o lo que sea, o locutorio, abrir una cuenta de email nueva que nadie tenga y mandarlos a los que están en la pomada. O sea, mandarlo a 50, ¿vale? Después, todos los que participan no tienen ni idea de que están participando en un experimento. Bien, todos se presentan y hacen el examen, ¿vale? Después, otro, es decir, un profesor, la profesora que es parte del experimento, les dice que se ha descubierto que todos ellos han recibido un mail con las instrucciones del examen. ¡Tadá! Y que les han hackeado el mail, yo que sé, tipo el fiscal general, y que se sabe que han sido todos ellos. Entonces, otros 3 que hacen de abogados van, imagínate que hubieran sido los que dicen que sí, han sido 15, ¿no? Eligen 3 grupos. A 5 de ellos les dicen, mira, yo soy abogado, te van a llamar, te van a hacer una serie de preguntas en un tribunal, porque hay un tribunal de la universidad. Tú di todo el rato, no comments, no comments, no comments, no comments, no comento, no lo hablo, no me acuerdo, confiaba en mi marido. Ya está. A los segundos les dicen, mira, ha llegado a un pacto que si tú confiesas y lo cuentas absolutamente todo, te garantizamos inmunidad. ¿Vale? Es decir, no pasará nada, pero tienes que contarlo todo. Y a los terceros se les proporciona una coartada. Es decir, entre los 5 crean una coartada que es, yo me acuerdo que era una fiesta y que tenían que decir que estaba escuchando al DJ, que el DJ, esto me hizo mucha gracia, que estaba poniendo un tema particular que eran los B-52 y que habían salido, pero se tenían que poner, que habían salido todos de acuerdo, pero se tenían que poner muy de acuerdo para que todo el mundo conociera la versión del otro. Es decir, yo salí, fui a recoger a mi amiga Cherry Lee, nos maquillamos en su habitación, bajamos a recoger a Johnny y luego fuimos a por Robert y luego tal, y entonces estábamos en la fiesta, por lo tanto es imposible absolutamente que esa noche pudiéramos ir o que pudiéramos hacer nada. Se crean una coartada muy, muy, muy potente. Vale. Pasa un mes. Los investigadores van a preguntar a los primeros sobre el tema de, es decir, a nadie le meten un puro, no pasa nada, sobre el tema de lo que pasó. Entonces, les dicen, oye, ya estáis completamente exonerados, esto ha sido un experimento, os garantizamos que si hablas no pasa nada, que tienes las garantías, lo que hemos hecho y tal. Dime qué recuerdas de lo que pasó. Los que habían dicho no comments, no me acuerdo, confiaba en mi marido,
Lo recuerdan, pero sí, bueno, sí robamos un examen, pero ¿cómo lo hicisteis? Ay, no me acuerdo, era un follón de... Bueno, el caso es que me llegó. Pero todo el mundo sabía perfectamente el plan, ¿eh? Estaba organizado entre todos. La parte 2 que lo había confesado perfectamente, es decir, que había confesado todo, lo recordaba todo. Recordaba que le habían robado la llave, que habían hecho una copia de la llave, que después se habían ido a... Habían robado la llave, habían hecho una copia de la llave. Después se habían ido ¿A dónde se habían ido? Fíjate, yo misma no me acuerdo. Al cibercafé, que habían mandado todo, que alguien les había dado el password, lo recordaban. Ahora viene lo fuerte. La parte que había tenido que inventar una coartada, había muchos que seguían afirmando sin parar, nosotros no robamos un examen. ¿Por qué? Porque se lo creían. ¿Cómo que se lo creían, Lucía? No puede ser, eso es imposible, por favor. No, pues se lo creían. ¿Y cómo es que se lo creían? Pues aquí hablamos de nuevo de Craig y Lockhart, aunque nos vamos a basar solo en Craig y Lockhart, pero hay muchos más teóricos de tanto la psicología como la neurociencia para explicarte este fenómeno, pero no voy a hacer aquí un vídeo de 600 horas. Bien, la memoria funciona como un ordenador por almacenes de memoria. Recordad que tu cerebro funciona como un electrodoméstico, con impulsos eléctricos, con billones y trillones de redes neuronales que se activan por sinapsis eléctricas para conectar una neurona con otra. Para que tú recuerdes algo, tú no recuerdas todo lo que pasa todos los días en tu vida, porque entonces serías Funes el Memorioso. ¿Quién es Funes el Memorioso? Pues un libro de Borges. No puedes recordar absolutamente todo, así que la memoria elige. Vamos a poner un ejemplo de un libro muy bonito que se llama Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros, de Conrad Lorenz. Conrad Lorenz tenía un gallo, un papagayo, creo recordar que era, que igual era un loro gris, no lo sé. El pájaro se escapa, el pájaro desaparece y al cabo del tiempo el pájaro viene destrozado, sin plumas, hecho polvo, y lo único que dice es una palabra en sueco, que en sueco es como pero que en español es ha caído en la trampa. ¿Qué le pasó al pájaro? Que sabía hablar. Que se le queda grabado lo más importante, que es cuando ha caído en la trampa y los niños llegan y empiezan a gritar todos, ¡ha caído en la trampa! ¡Ha caído en la trampa! Su forma de intentar comunicarle a Conrad Lorenz lo que había pasado era eso, pero había recordado eso porque era súper importante. Segundo ejemplo, que viene de Antonio Damasio, un neurocientífico que os va a encantar, que tenéis que leer el libro que va a salir aquí. Antonio Damasio pone un ejemplo de por qué recordamos ciertas cosas o no, y dice que esto va de la amígdala al hipocampo, o igual es al revés, no me acuerdo, pero amígdala y hipocampo están implicados. Si tú eres un mono y vas por la sabana, he puesto este ejemplo 1000 veces, pero es que el que da Damasio, chin, 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 y ves un árbol con unas bayas. Y tú vas a acercarte al árbol y de repente ¡buah!, sale una serpiente. Se te queda grabadísimo para tu supervivencia que esas bayas suelen tener nidos de serpientes dentro y se te crea una fobia, de forma que detestas esas bayas, ¿vale? Pero si las bayas están muy ricas y no hay ninguna serpiente, pues se te creará un amor que recordarás perfectamente esa zona y cuando pases por ahí tiras para allá, ¿vale? Esto explica, por ejemplo, por qué es muy difícil desengancharse de las drogas. Es muy fácil en el centro, pero es muy difícil cuando vuelves a tu barrio, porque en ese bar, siempre que ibas a ese bar, había drogas. Entonces, en cuanto pasas por ese bar, que está asociado con el consumo, haces clink. O porque a los alcohólicos es una putada, por ejemplo, que vayas en Navidad y sirvas alcohol en la mesa. Si tu cuñado lo está intentando dejar, porque se le activará el estímulo respuesta. En cuanto vea una mesa y alcohol, sentirá un craving por beber. Perdón, ¿vale? Ya sabéis que tengo problemas. Vale. Y seguimos. Y ahora he perdido el hilo completamente. Sí que nosotros no recordamos todo. Recordamos lo muy importante. Os voy a poner otro ejemplo personal. El otro día, mi hija, por enésima vez, pierde las llaves. Las llaves de esta casa cuestan una pasta y parte del otro. ¿Por qué? Porque yo vivo en un sitio, en Lavapiés, en la parte noble, ya vivo en otro lado. Pero vivo en una zona de muchísima delincuencia y vamos, mi casa parece Fornox, ¿sabes? Hay 2 puertas en el portal, el ascensor tiene ahí otra llave, subir a casa
le he puesto una cerradura de seguridad que un día me voy a quedar dentro, va a haber un incendio y no voy a poder salir, pero la casa está súper segurizada. De forma que si tú pierdes las llaves, no pierdes estas llaves que, 20 euros y me hacen un duplicado. No. Entonces yo me cabreo mucho cuando pierdo las llaves. Pues las vuelve a perder. Las pierde un jueves. Viernes, sábado y domingo se va con sus amigas de marcha a Barcelona. Cuando vuelve el lunes, yo sé que las llaves están dentro de la casa porque el viernes, o sea, el jueves había entrado por su pie y el viernes es cuando no las encuentra. Entonces pienso, vamos a ver, ¿qué llevabas puesto el jueves? No nos acordamos ninguna de las dos. Ella insiste en que llevaba unos pantalones negros, que tienen además como unas especie de espirales. Y yo insisto en que no, que creo que llevaba unos naranjas que tenían unas rositas. El abrigo no lo conseguimos recordar, no conseguimos recordar nada. Cada una recordamos un modelo. Hasta que se me ocurre la feliz idea porque habíamos ido a ver a un amigo, a Baldo, y me había hecho fotos con él y con la niña. No es niña, tiene 21 años. Y miro, pues llevaba puesto una cosa completamente diferente y además unos pantalones que casi nunca lleva, que son verdes. Como para olvidar unos pantalones verdes, pues lo habíamos olvidado. Tate, vamos a buscarlos y encontramos la llave. Normalmente la memoria es asociativa. Si llevaba puesto esto, deben estar ahí. Ya está. Entonces muchas veces reconstruimos recuerdos que no son reales, porque reconstruimos trozos y luego los montamos. Voy a poneros otro ejemplo para que lo entendáis. Dentro de 3 días va a ser Navidad. Haced un experimento. Si a vuestra casa lleguen 8 personas o 10, a los 3 días les mandáis un WhatsApp y les decís: estoy intentando hacer un experimento, por favor, ¿qué cenamos el día 24? Uno va a recordar, por ejemplo, uno va a recordar la asquerosa torta del casar, que seguro que os encanta. Yo la odio. Entonces, cuando yo cenaba con mis hermanos, traían esa torta repugnante, que es de queso, que seguro que aquí hay gente que dice: la torta del casar es una maravilla. Os lo compro para vosotros. Buah. ¿Por qué me acuerdo yo de eso siempre? Porque la odiaba. La odiaba. Otro se acordará del Ribera del Duero o el Protos o el no sé qué porque le encanta el vino. Otro se acordará de lo que fuera, la lubina, el lechón, las gambas, de lo que ame o lo que odie. El resto que le da igual lo colocará como sea. Entonces, irán recordando cosas que son reales y luego las mezclarán con otras cenas. Vas a recibir 10 menús diferentes. Nadie lo va a recordar exacto. Es imposible. Pero creerán que lo recuerdan porque hay lo que recuerdas de verdad y lo que luego vas poniendo. ¿Vale? Entonces, imagínate, si la panda de golfos apandadores de nuestro gobierno ha tenido que hacer la de Dios es Cristo para hacer una trama de corrupción, luego tienen que hacer otra para contar una nueva trama que tape a la de corrupción, por ejemplo. Bueno, es que el fiscal ha borrado sus mensajes porque existe un protocolo del 2018 según el cual el fiscal general del Estado tiene que borrar periódicamente mensajes. Trola como una catedral, pero tú la has colocado ahí, ¿vale? ¿Qué sucede? Que si tú, Coldo, bueno, yo le pagaba a Jessie es la amante del Ministerio de Transportes, yo le pagaba 3.000 euros al mes porque éramos muy buenos amigos. Trola. Pero algo tienes que justificar, ¿no? Entonces cada uno tiene que ir justificando trolas, pero además ha tenido que llamar a los otros para ir coordinados. ¿Qué sucede? Igual que los del examen, había algunos que ya no creían que habían robado el examen. Probablemente hay gente que ya no cree que haya hecho esto. Y decís: no me lo creo. Voy a explicaros una historia verídica de una amiga mía. Su marido, bueno, perdón, ella no es la amiga, es el marido. El marido es escultor, pintor, es muy famoso, muy famoso. El marido llevaba con ella, ya están divorciados, la tira y media de años. Y era lo típico que se mantenía con ella porque si se divorciaban, él perdía una pasta que no podía, vamos. Y luego tenían hijos, bueno, típico esto. Y el marido se enamora, porque de verdad se enamora, de otra mujer, que era una curator americana. Y se van juntos a la Bienal de Venecia. Y como está tan enamorado de ella, es tan idiota que va con ella de la mano. Con lo cual a la señora, que vive en Italia, le llama media Italia a decirle: oye, que tu marido le han visto con una rubia de la mano en la Bienal de Venecia. Cuando el marido regresa, ella le dice: oye, que te han visto con una rubia. Y él le empieza a decir lo que dicen todos: mentira, te engañan, tú estás loca, celosa, controladora, bueno, estas cosas. Entonces, ¿ella qué hace?
Como ella sabe que siempre se aloja en el mismo hotel, llama al hotel y dice, soy la asistente del señor whatever. Y necesitamos la factura para sus archivos porque es artista trabajador autónomo. Y le dicen, la factura ya se la dimos. Sí, pero la ha perdido. ¿Me puede mandar una copia? Y le dicen, no, a no ser que nos mande usted un documento firmado por él con su DNI o en su caso el pasaporte, creo que en Italia no hay DNI. Pues la señora no hace más que abrir el cajón, sacar esto, copiar la firma de su marido y mandarlo. Y recibe la factura. Y la factura es una habitación doble, 3 días, desayuno en la cama doble y se lo cobran en la factura. Hay que entender que en España ya da igual que cojas una habitación single o double, que te van a cobrar lo mismo. Pero en aquel momento en Venecia había 2 tipos de habitaciones. Entonces la diferencia para una doble era brutal, o por lo menos en ese hotel, y él siempre se cogía una single y ella llevaba años con él y lo sabía. Bueno, pues entonces ella va y le dice, tengo aquí la prueba de que has estado con alguien, mira los 2 desayunos, mira la habitación doble, pensarlo en italiano, no, ma che cosa dici, perché estás con... Perché tu mi hai trompato con un'altra fidanzata, porco di merda, vale. Entonces, él empieza a decirle que no, que es que él le ha pagado a su amigo Carlos esa noche con otro señor, porque su amigo Carlos es gay, está casado, y que para que no saliera en la cuenta corriente de Carlos porque su marido lo ve, lo ha pagado él. Lo primero que se le ocurre. Y claro, ya involucra a Carlos, ya tiene que llamar a Carlos y decirle, oye, back me up, o sea, guarda esta, mantén mi versión. Pero ¿qué pasa? Que si te tienes que fiar de otro que se acuerde, tenéis que coordinaros mucho, entonces tenéis que preparar la versión muy bien. Pero como Carlos está borracho, un día la señora le pregunta y se le escapa la verdad. Entonces tienen que crear otra tercera versión en las que nos meten a los demás. Ojo, porque yo tenía... Claro, cuando tienes que crear todo esto, ¿qué pasa? Que el camino neuronal que tú te habías creado, piensa en un ordenador. Esto es un archivo en el que has creado la realidad. Pero luego tienes que superponer otro archivo, pero luego tienes que superponer otro archivo. El final es que no sabes ni lo que estás contando. O sea, llega a un nivel y entonces llega a un nivel que es tan complicado que se te puede olvidar cuál era la versión original, sin coña. Y esto se ha demostrado en el experimento del examen robado, que a veces es en una cárcel para robar no sé qué, a veces lo habréis visto que es en una empresa para robar la caja, lo que sea. Como los que se tienen que inventar una segunda versión y se la tienen que memorizar muy bien para crear la coartada, a veces olvidan la primera versión. Es decir, que cuando tienes una trama de corrupción en el gobierno en el que todos han ido metiendo y ahora todos tienen que inventar una segunda versión que esté coordinada, al final la gente se olvida, porque además es muy posible que del principio se olvidaran. Es decir, ¿que el fiscal tiene que saber que le pasaron los datos y que se los pasó a prensa? Sí. ¿Pero a qué hora, cuándo, dónde? Eso no lo recuerda. Y luego, como se ha tenido que inventar una segunda versión de, oye, es que existe un protocolo para borrar datos de un ordenador y de un teléfono y de un WhatsApp y del móvil y del Telegram y de todo. Y es que esto es así. Y luego se ha tenido que inventar no sé qué. Es posible que al final no recuerda el original, pero es más, luego se lo tiene que pasar al presidente o al jefe de prensa del presidente para que al presidente le haga un discurso y ya se han liado. Vale, lo que te quiero decir es que cuando tú ves a esa persona que te niega a la mayor o te miente con la mayor tranquilidad y te hace dudar a ti, muchas veces él se lo cree, bien sea porque es bipolar y tú no te has dado ni cuenta. Es muy difícil darse cuenta de una bipolaridad uno cuando son los que están cerca, porque están acostumbradísimos a ese comportamiento. Llevan años pensando que su amigo lo único que le pasa es que es muy, muy, muy excéntrico y ya está. 2. Una demencia en los primeros estados es dificilísima de ver, pero incluso en estados avanzados, alguien que no sea muy cercano a esa persona no lo nota. Repito que cuando mi madre estaba fatal, llamaban mis primas y me decían que estaba maravillosamente. Claro, porque no se daban cuenta de que les estaba contando unas milongas que ayer vino a verme mi hija con no sé quién. Yo no había ido. Bueno, contaba unas cosas de mí que yo me hacía una vida paralela que la iba mezclando con mis primas.
Es decir, en una bipolaridad, en una demencia, obviamente en una adicción. En una adicción no solo te mienten porque te mienten, sino también porque las drogas borran caminos neuronales enteros. Alguien que haya tenido un golpe en la cabeza o alguien que te esté mintiendo y haya tenido que crear una versión encima. Mucho más si esa segunda versión tiene que estar coordinada y memorizada. Porque entonces esa segunda versión se superpone a la primera y se puede olvidar. Es decir, este chico que le decía a su novia, no, tú bajaste las escaleras y no me viste, si tenía que haber creado una versión alternativa en la cual estaba de copas en el bar, sí, pasó en el honky tonk, pues él le tuvo que cantar que estaba en la Vía Láctea con Menganito, Zutanito y Perenganito y tuvo que llamar a Menganito, Zutanito y Perenganito para organizar una versión alternativa en la cual habían salido de la fiesta de Topocandito, ¿sabes? Al final no sabe lo que te está contando y no recuerda muchas cosas. Yo recuerdo una vez, bueno, podría contar millones de historias así, pero de gente que te jura que no te llamó el día 26 cuando tú sabes que se pasó la puta noche llamándote y que ya era insoportable. Y hasta que no le enseñas, mira, el registro de llamadas y aún así te dicen, pues te ha tenido que llamar a otra persona. Cosas así. No es por nada, es porque no lo recuerdan. Muy importante, me dirijo a gente que ha venido de familias en las que ha tenido un abuso sexual o un maltrato fuerte y las otras personas se lo niegan, probablemente porque se lo creen. ¿Pero cómo puede ser que se lo crean?, me preguntarás. Pues porque han tenido que contar diferentes versiones mucho tiempo a los demás y a sí mismos para exculparse. Por ejemplo, una mujer maltratada cuyo marido maltratara a los hijos no solo ha mentido a la sociedad, sino que se ha mentido a sí misma porque no puede aguantar la idea de que fue colaboradora. Por lo tanto, acaba creando versiones alternativas y no recuerda. Y luego, también muy importante, las personas que sufren estrés postraumático borran cosas. Por ejemplo, no recuerdan, muchísimas veces las mujeres maltratadas o las mujeres abusadas sexualmente no recuerdan el abuso, no recuerdan el maltrato. Vamos a poner un ejemplo. Una violación. Cuando llega alguien en una violación, normalmente no recuerda la cara del violador. En una rueda de identificación no lo puede identificar. ¿Por qué? Porque no lo soportaría. Pero esto se manifiesta en otras cosas. No puede entrar en un portal oscuro, no puede ir al metro, porque esto sí que le activa. Y vamos a hablar por último de Elizabeth Loftus. Elizabeth Loftus fue la señora que demostró que puedes inducir a alguien a mentir. A mentir no, porque esa persona no sabe que miente, a no decir la verdad. Hace poco hay una película muy interesante que se llama Jurado número 2. En esa película, uno de los testigos que asegura absolutamente yo vi a este hombre a las 4 de la mañana a tal hora en un sitio y le daba la luz, ha sido manipulado por la policía. La policía le ha enseñado primero la foto, le ha ido guiando y sin darse cuenta el otro, porque era un señor muy solitario que tenía muchos problemas de afecto y la policía y venía a verle, se tomaba un té con él y demás, acaba diciendo lo que la policía quiere. Uno de los ejemplos que ponía Elizabeth Loftus era un juicio en el que se debatía si alguien se había estrellado contra un coche o se había chocado sin más. La diferencia era una indemnización brutal porque alguien se había dado un golpe en la cabeza, por lo tanto, si tú te habías estrellado, el golpe en la cabeza del de adelante era tu culpa y le tenías que pagar una indemnización más grande. Pues el abogado le pregunta, ¿dónde estaba usted where were you when the car bumped into the car? No es lo mismo que where were you when the car crashed into the car. O sea, ¿dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted? Where were you when the car bumped into the car? Or where were you when the car crashed into the car? O sea, no es lo mismo. ¿Dónde estaba usted cuando el coche chocó contra el otro coche o cuando se estrelló contra el coche? Entonces el otro, si le pregunta al abogado, ¿se estrelló contra el otro coche? Y responde sí, ya hemos dicho que se estrelló. Las ruedas de identificación de testigos, eso que ves en las películas que te ponen a 20 y tú dices el 4, se ha demostrado que hay 100.000 maneras sutiles de conseguir que diga el 4. Siempre que sea alguien manipulable. Depende de dónde lo pongas, depende qué luz le dé, por ejemplo. Entonces tú puedes conseguir que alguien diga lo que quieres.
muy particularmente víctimas de violación, porque el momento es tan estresante que borran la cara del agresor para sobrevivir. Bueno, pues os lo dejo aquí, no sin antes recordaros que este es mi Bizum. Si el Bizum no funciona, este es mi Buy Me a Coffee, ¿vale? Este es mi libro. Si os interesa psicología y literatura y saber más de cómo funciona este sistema, también hay todo una, ¿cómo se dice? Toda una, lo diré, toda una conferencia aquí en YouTube y en la caja de descripción está todo. Muchas gracias y adiós. Por último, quiero que sepas que este es el vídeo que más me ha costado hacer y editar, pero con mucho de todos los que hay en este canal, y que lo recibes sin interrupciones porque el canal no se monetiza, al menos de momento. Así que por favor, suscríbete, por favor, da like, por favor, si quieres dejarme €1 en Bizum o en Buy Me a Coffee, yo sería feliz. Y si quieres saber más sobre escritura expresiva, vete a la caja de descripción, que allí tendrás todo un link de 1 hora de explicación sobre ello y el link para comprar el libro. Muchas gracias.